vamos a hablar de un tema que también entra dentro de los temas esenciales. Hacer un repaso las semanas, las 2 semanas, 3 semanas pasadas, hablábamos de un poquito del Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo. Hablábamos principios muy importantes sobre cómo el Espíritu Santo podemos decir que es una persona, es Dios mismo, ¿verdad? Y cuando hablamos de que es una persona, no hablamos de algo físico, sino hablamos de alguien con ciertos atributos, que es tomar decisiones, tener emociones, expresar voluntad y todas estas cosas que son propias de una persona y no de un objeto, no de una energía, ¿verdad? Hablábamos como el Espíritu Santo es la persona de Dios dentro de la Trinidad que está en este tiempo operando con nosotros. Veamos cómo el Antiguo Testamento mayormente es el Padre interactuando con la humanidad un poco de lejos, eh, solo por esa cuestión del pecado que impedía conectarse con Él. Y entonces le da un sistema de sacrificios, un sistema a Israel para que se puedan acercar un poco a Él y solo se puede acercar una persona una vez al año. Y había muchas restricciones, pero después vemos cómo llega Jesús. Y Jesús es este cumplimiento de la profecía del Mesías. Y Jesús viene a ser Dios con nosotros. Emmanuel se le llama en el Antiguo Testamento, se profetiza que iba a nacer un niño de una virgen y su nombre sería Emmanuel. Y uno dice, bueno, ¿por qué se llamó Jesús, no Emmanuel? Porque cuando hablaba de Emmanuel, no hablaba del nombre literal, sino de lo que significaba el nombre. Y el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y entonces Jesús es Dios caminando con nosotros, caminando con el ser humano, siendo 100% Dios, siendo 100% hombre, identificándose con nosotros, dejando un lugar de comodidad en el cielo para pasar hambre, experimentar dolor, experimentar sensaciones como el cansancio, la sed, ¿verdad? Propias de un hombre. Y después Jesús, cuando va a morir en la cruz, antes de morir, que sabemos que resucitó, ¿verdad? Pero antes de que lo aprecien, él da un discurso, una enseñanza a sus discípulos, y les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no podría venir el Consolador. Y viene otro, ¿verdad? En mi nombre, que tomará de lo mío y se los hará saber el Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, a toda justicia, Él los va a guiar al arrepentimiento, Él me glorificará. Y vemos cómo a partir de Jesús muerto en la cruz y resucitado, el Espíritu Santo viene como la promesa del Padre, y ahora ya no es Dios lejos de nosotros como era en el Antiguo Testamento, ya no es Dios caminando entre nosotros como es Emmanuel, ahora es Dios dentro de nosotros. El Espíritu Santo entra a nuestro corazón y hace una transformación poderosa de la cual después vamos a seguir hablando. Hace cambios en nuestra manera de pensar, hace cambios en nuestra manera de desear, anula la naturaleza pecaminosa de tal manera que lo que antes disfrutábamos, ahora ya no lo disfrutamos, y lo que antes no nos importaba, que era una relación con Dios, ahora hay un deseo que empieza tal vez a veces como una pequeña flama, a veces muy, muy, muy repentinamente y muy fuerte, ¿verdad? En cada vida es distinto, pero lo cierto es que empieza a haber un cambio. Y en algunos son cambios muy radicales y muy rápidos, y en otros son unos cambios un poco más paulatinos, un poco más eh, progresando, pero sin duda hay una diferencia y hay un cambio. Si no hay un cambio pasando mucho tiempo, hay que revisar si estamos teniendo una relación con Dios o simplemente estamos adoptando una filosofía, una forma de pensar y una cultura religiosa, porque se puede tener una cultura religiosa, se puede usar el vocabulario correcto, se puede usar los modismos correctos sin haber nacido de nuevo. También se puede haber nacido de nuevo y de alguna manera no
no saber la cultura y las formas, pero hay un cambio ahí, sobre todo en los deseos. Ahora, yo les decía en las enseñanzas pasadas que el Espíritu Santo es vital para que nosotros podamos vivir la vida de fe que Jesús quiere que vivamos. Cuando vemos en la Escritura los requisitos o el estándar de la fe, son estándares que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas, que cuando lo intentamos hacer en nuestra propia fuerza, que cuando lo intentamos llevar de con nuestro esfuerzo natural, vamos a verlo truncado, vamos a ver que tal vez por un tiempo medio podemos, pero llegará un momento donde nuestra humanidad limitante no nos va a dejar avanzar. Y es el Espíritu Santo, es un poder sobrenatural que nos da Él como persona, que nos imparte, de tal manera que anulamos la naturaleza de pecado y vamos por encima de ella. Y entonces hay otro elemento, este sí es un elemento, este no es una persona, aunque viene de una persona, que es Dios mismo, pero hay un elemento que nos va a conectar con estas realidades espirituales, ¿ok? El cristianismo tiene una dualidad, tiene dos caras de una moneda. Por un lado, hay un lado de la moneda del cristianismo que es muy sencillo, muy práctico, voy a usar esta palabra aunque no es la mejor, pero muy terrenal, aunque es totalmente sobrenatural. Pero tiene que ver con practicarlo, tiene que ver con, ¿qué dice la palabra? Pues lo voy a practicar y lo voy a llevar a cabo. Me dice que tengo que amar a mi enemigo, me cuesta en mi carne, no se me da natural, ahí es donde entra el poder sobrenatural del Espíritu Santo, pero lo llevo de una manera práctica. Voy a orar por mi enemigo, voy a orar por aquel que sé que quiere algo contra mí, lo voy a perdonar, no voy a buscar su mal, sino voy a orar por él, voy a bendecirlo, lo hago de una forma práctica, lo aterrizo a algo totalmente tangible. La palabra me dice que honre las autoridades que Dios ha puesto. Entonces voy a honrar el sistema de gobierno en el que estoy. No es que es un sistema corrupto, no es que hay algunos que solo roban. Yo no me voy a enfocar en lo que los demás hagan, me voy a enfocar en mi responsabilidad hacia Dios. Y por yo amar a Dios y por yo querer honrar a Dios, voy a honrar el gobierno en el que estoy mientras no me lleve a una encrucijada donde yo tuviera que deshonrar la palabra porque esta es mayor que el gobierno. Pero un ejemplo muy práctico, yo como creyente no voy a participar en actividades de corrupción. Me para el tránsito y va más recio de lo normal, le permito que me ponga una multa, no le ofrezco dinero, no le doy un moche, porque entonces yo estoy siendo parte de esta corrupción. Entonces mi cristianismo se expresa en algo muy tangible, muy natural. No tengo licencia de manejar, pues no manejo, porque estoy violando una ley que fue establecida del gobierno y que Dios me pide honrar, porque Jesús honraba las leyes en las cuales estaba él desenvolviéndose. Jesús pagó impuestos, Jesús honró al César, dijo darle al César lo que es del César, darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, yo me voy a conducir de una manera honesta en mi trabajo. Me piden hacer una tranza, no me voy a negar. ¿Me puede costar el trabajo? Sí, pero no voy a entrar en una práctica corrupta. ¿Por qué? Porque con eso deshonro a Dios, deshonro lo que yo estoy creyendo. Es un lado de la moneda muy práctica. Y está otro lado de la moneda que es totalmente sobrenatural. Voy a usar otra palabra que no quisiera usar, pero que me ayuda mucho. Totalmente esotérico, totalmente espiritual, metafísico, algo más allá de mi mente, milagros, señales, sanidades, sentir que Dios me habla, sentir su presencia, entender misterios a través de la fe, creer del movimiento angelical de parte de Dios a mi favor, creer en un Dios que cambia los elementos, que cambia el agua y la convierte en vino, que hace que los muertos resuciten, un lado del cristianismo que no se practica con obras, sino que se mete uno a través de el elemento que voy a hablar hoy, que es la fe.
Todo este choro que te da ahorita, Salvador, fue básicamente para hablar. La introducción del tema es la fe, pero la fe me permite vivir en estos dos lados de la moneda. Es mi fe la que me hace creer en Dios, creer en su palabra, creer que lo que Él ha dicho es así, y entonces yo vivir una vida de acuerdo a los principios de la palabra, principios morales, principios éticos, principios honestos. Me ofrecen un trabajo ilícito, no lo voy a tomar. Me cuesta más llegar de la manera correcta, es más la clásica frase mexicana, el que no tranza no avanza. Entonces yo voy a escoger el camino largo de la honestidad para llegar a mi destino por lo que yo creo, por la fe que tengo. Pero la fe que tengo me hace creer en milagros también. La fe que tengo me hace creer en que Dios puede sanar a un enfermo y atreverme a entrar en esa dimensión y ver la enfermedad con mis ojos, pero creer que Dios lo puede hacer en la vida de alguien más o en mi propia vida. Y entonces vamos a darnos cuenta que la fe es la forma, es el elemento que Dios nos ha regalado. Ahorita vamos a ver eso, porque es Dios mismo el que nos pone a la fe, la cual nosotros tenemos que trabajar, pero es el medio, es la moneda de cambio, es el elemento que se activa para yo poder comenzar una relación con Jesús. Y entonces comenzando esa relación con Jesús viene el Espíritu Santo y viene todo lo que hemos hablado, viene el nacimiento de nuevo, viene la salvación, pero el elemento inicial es la fe. Yo tengo que tener fe para tener salvación. La salvación se obtiene por medio de la fe. Ahorita vamos a ver eso. Yo tengo que tener fe para nacer de nuevo, tengo que creer en la obra de Jesús. Yo tengo que tener fe para arrepentirme, para reconocer que he pecado, es porque creo en algo, creo que la Biblia está diciéndome la verdad, y si la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces creo que yo voy dentro de esos todos, creo que yo, de acuerdo a lo que Dios pide, yo he fallado, y entonces al estar creyendo, estoy entrando en la dimensión espiritual. Y vamos a leer Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y voy a comenzar con lo que la Biblia llama la definición de la fe. La fe es tan importante que es de las pocas cosas que la Biblia define, te da una definición de lo que es la fe. Por ejemplo, el amor es muy importante, pero la Biblia no define el amor, te dice a qué se parece y qué no hace el amor, pero no te da una definición de amor. Si somos muy puristas, pues la definición más directa de amor es Dios, que te dice Dios es amor. El que no conoce a Dios no ha amado, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Sin embargo, por ejemplo, 1 Corintios 13 te dice el amor no busca lo suyo, no busca lo malo, todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo espera. El amor es paciente, el amor es bondadoso. Y te está diciendo cómo es el amor, pero no te define el amor. La justicia te dice cómo es la justicia, cómo se expresa la justicia y cómo la justicia es Cristo mismo, pero no te da una definición tal de justicia. La tenemos que encontrar nosotros con todo este conjunto. Pero cuando habla de la fe, fíjate lo que dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe. La fe con la que yo creo, la palabra original para fe ahí es pistis o pisteu. Y significa que es una certeza de algo que yo estoy esperando, una seguridad en algo que todavía no tengo, una seguridad en algo que no puedo palpar. Es la certeza de lo que espero y es una convicción. Estoy convencido
de lo que no se ve, estoy convencido de algo que no veo. Me gusta mucho, por ejemplo, en Pedro dice, ustedes creen en Cristo sin jamás haberlo visto. Eso es fe. Y se estaba refiriendo Pedro a un grupo de discípulos muy cercanos a que Jesús murió y resucitó, pero que no lo conocieron de persona. Y Pedro sí lo conoce de persona. Y Pedro le dice a ustedes, ustedes son bienaventurados porque están creyendo en un hombre del cual yo solamente les he platicado, pero ustedes jamás lo vieron, no escucharon sus mensajes, no vieron milagros, no vieron señales, han escuchado de él y yo les he contado testimonio y yo sí lo vi y yo puedo decir que es real, yo lo toqué, yo caminé con él, pero ustedes no, ustedes son más bendecidos, son más bienaventurados que yo, porque yo creo porque lo vi, pero ustedes creen sin haberlo visto jamás. Ahora, los cristianos del día de hoy, del 2026, qué tan bienaventurados somos que a más de 2000 años de que Jesús murió, estamos creyendo en alguien que no vimos, en alguien de cuya solamente tenemos relatos, y aunque la Biblia es veraz y hay relatos históricos de Jesús, no lo vimos. Y estamos creyendo por cuanto hubo gente atrás de nosotros que fue traspasando el mensaje, pero que tampoco lo vieron. Mis pastores no vieron tampoco a Jesús, y los pastores de mis pastores no vieron a Jesús, y los misioneros que llegaron con el evangelio hace cientos de años, hace tal vez 150 o 200 años a México con el evangelio desde el viejo continente, no vieron a Jesús, pero se han mantenido creyendo, y la iglesia se ha mantenido creyendo, y hoy estamos creyendo en alguien que no vemos, en alguien que no oímos físicamente, pero que nuestro corazón da testimonio, y a través de los ojos de la fe, no los ojos naturales, podemos tener la convicción de aquel que no vemos. Yo no lo veo, pero yo no tengo una duda de lo real que él es, porque lo he experimentado, porque el cambio que vino a mi vida no lo pude producir yo, porque tantas veces intenté cambiar y no podía, hasta que vino este encuentro con Jesús, este encuentro sobrenatural donde él me hace nacer de nuevo, y entonces sí. Y hay una certeza de lo que se espera, porque la fe tiene que ver con esperar. El cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, tiene que ver con algo que no estamos experimentando y que no vamos a terminar de experimentar en esta vida. Tiene que ver con lo eterno. Se nos ha vendido un evangelio, hay un evangelio mentiroso, barato, falso, del cual la Biblia habla, que se ha movido durante los últimos 50, 60 años, y con mucho énfasis los últimos 20, 15 años, a través de redes sociales, a través de cada vez de más medios, donde te prometen un evangelio de riqueza, el venir a Cristo para que Cristo te dé riqueza, te dé fortuna, te dé bendición, te cambie la vida, te dé una empresa, te dé cosas, pero cosas que se van a acabar, porque de esa riqueza que te pueda dar, te vas a morir y no te la vas a llevar. Esas empresas que puedas tener, en el mejor de los casos las vas a mantener hasta que te mueras y tampoco te las vas a llevar. Y en el peor de los casos, pues van a perecer, van a colapsar. El cristianismo verdadero es la certeza de lo que yo estoy esperando. Yo estoy esperando la vida eterna. Yo estoy esperando que Jesús va a regresar por su iglesia. Yo estoy esperando cerrar mis ojos en el hecho de muerte y abrirlos en la vida eterna y ver a Jesús decirme, bien hecho, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Cuando todo termine, cuando el fin de los tiempos se dé, es Jesús llevándonos a moradas celestiales, donde nos va a dejar ver los tesoros celestiales, los tesoros eternos, que no los voy a terminar de experimentar aquí, aunque aquí experimento gran bendición, aunque aquí experimento lo sobrenatural, aquí veo señales, aquí veo milagros, aquí veo provisión, veo muchas cosas, pero lo bueno, la carnita, lo importante del reino de los cielos es eterno y no se experimenta en este punto de la vida, se experimenta en la que viene, y por eso lo estamos esperando. Por eso hablamos de que Jesús es nuestra esperanza. Por eso la fe es la certeza de lo que espero. Yo estoy convencido
de las moradas celestiales. Yo estoy convencido de lo que dice Apocalipsis, cuando llegará un día donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad y estaremos en el cielo con Él, plenos. Ya no habrá pecado, ya no habrá nada malo, nada de la caída, porque Él ha redimido todo. Eso lo estoy esperando. Ahorita estoy convencido de que existe, pero estoy esperándolo. Todavía no llega, o todavía no llego yo allá. Ya está ahí, porque es real. Pero yo no se lo puedo comprobar. Yo no tengo una foto de las moradas celestiales para ponerla aquí ahorita en la conferencia y decirles a los que se metan a Salva, que está aquí ahorita en vivo, y a los que lo vayan a ver por internet: miren, esta es la morada celestial, crean en ella. Yo no puedo hacer eso, pero a través de la fe leo lo que la palabra dice, leo de cómo son, leo de la Nueva Jerusalén, leo de las cosas que está preparando Jesús en el cielo, leo de los tesoros eternos, y entonces, aunque no los veo físicamente, al leer de ellos viene la capacidad de verlos en lo espiritual, verlos a través de la fe. Por eso, bienaventurado el que no vio y creyó. Es la certeza de lo que se espera y es la convicción. Estoy convencido. Y ahí es parte de lo interesante. Hay una batalla el día de hoy, y una de las batallas más duras que vive el creyente precisamente contra Satanás tiene que ver con el intento de quitarnos la convicción de la bondad de Dios, la convicción de la compañía de Cristo, la convicción del reino de los cielos. Cuando tú y yo pasamos tragedias, cuando tú y yo pasamos problemas, cuando las cosas no se dan como quisiéramos que se dieran, viene la voz del enemigo a quitarnos, a tratar de quitarnos la convicción, a tratar de meter duda y decirnos: ves cómo tu Dios no es tan bueno como tú crees. Tú estás esperando este milagro y Él no te lo da. Tú estás esperando que te dé este trabajo, estás en necesidad, fuiste, aplicaste el trabajo, has sido honesto, has sido bueno y mira cómo te lo paga, no te lo dio, y empieza a poner en duda el carácter, pero esta es la prueba de la fe que se prueba a través de la convicción, donde llega el momento donde no es una necedad, sino que estoy tan convencido que aunque yo vea todo lo contrario, yo sigo creyendo en aquello que creo. Es una convicción, es una certeza. Y la fe va creciendo. La fe inicial que tenemos, con la cual somos salvos, es un chispazo de fe, es la que nos da la capacidad de creer por ese momento que Cristo es real, y a partir de ahí comenzamos a tener una relación con Él, pero es una chispacito. Pero ese chispacito la fe es un músculo también que se va ejercitando con el paso del tiempo, que entre más lo ponemos a trabajar, vamos desarrollándolo, y entonces nuestra fe va fortaleciéndose como un músculo, va creciendo, va aumentando, se va multiplicando porque la ponemos a trabajar. Y es como esta semilla que tú la siembras, siembras una semilla y cuando da la cosecha sale toda una mazorca donde hay muchos elotes, que cada uno de los elotes tiene cientos de semillas, y tu semilla produjo un centenar de semillas y se multiplicó. Así es la fe. Comienza de un grano pequeño, comienza de una forma pequeña, pero conforme vamos caminando con Él, conforme vamos creyendo y poniéndole en práctica, se va fortaleciendo, se va multiplicando y, muy importante, va madurando. Dios espera tener de nosotros una fe madura. La fe inicial es una fe inmadura. ¿Cómo es alguien inmaduro? ¿O qué es alguien inmaduro? Pues la mejor definición de inmadurez es un niño, no es maduro. Un bebé es dependiente. Nuestra fe inicial depende. Depende de la iglesia, depende de otros, depende de que se nos inyecte palabra, depende de que veamos a Dios moverse. Va dependiendo, como un niño que depende de otros, que no puede comer, no puede hacer sus alimentos él solo, no puede ni siquiera cazar, ¿verdad? En el caso de si fuéramos todavía una civilización antigua, necesita que otros casen por él, necesita que otros lo cubran, necesitan que otros lo cuiden, lo protejan. Así es la fe inicial, la fe inmadura.
pero va creciendo. Ese niño un día crece, se vuelve un joven y luego se vuelve un hombre y entonces cambia los roles y aquel que dependía ahora protege y cuida y sirve. Y así es nuestra fe. Va a ir creciendo al punto donde nuestra fe madura y ya no se mueve por emociones, ya no es como un niño llorón que está triste y llora porque está triste. Es una fe madura que dice, hay un problema, estoy triste, pero voy a avanzar, me voy a levantar el día de mañana, así, aunque esté triste, y voy a seguir creyendo, y me voy a poner a trabajar y voy a ir a hacer las cosas, porque eso es lo que la gente madura hace. Porque aunque tengo una situación que me entristece, yo no me puedo dejar caer, yo tengo que seguir avanzando. Y esa es la fe que va a ir madurando, va a ir creciendo, va a ir desarrollándose. Mira, vamos a Efesios capítulo 2. A través de las próximas enseñanzas vamos a ver cómo la fe tiene su lugar en la salvación, tiene su lugar en la madurez espiritual, tiene su lugar en los dones espirituales. Básicamente la vida del creyente es una vida de fe. De hecho, el versículo que dio luz a la reforma protestante, que hizo que la gente regresara a las bases que en aquel entonces estaban desvirtuadas, fue un versículo en Romanos que dice, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No por las obras, no por el dinero, no por la justicia propia, sino por creer. Y no solo es creer por creer, es la fe en Cristo. Vamos a ir viendo eso también. Hay fe errónea, hay fe mal dirigida y hay fe dirigida correctamente. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 2. Dice, y él, hablando de Cristo, dice, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está hablando de este tiempo cuando no estábamos en Cristo. Dice, en otro tiempo eran así. Vuelvo a lo mismo, el evangelio, la fe, el creer en Cristo provoca cambios. Y después dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Versículo 8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Son salvos gratuitamente, pero el medio es la fe. Es cuando ustedes creen, ahí viene salvación. Por eso la fe es tan importante. Ahora dice, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. La fe no es de nosotros, la fe es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la forma en la que yo tengo para conectarme con Dios es por medio de la fe y esa fe me la regala Dios para que ni siquiera yo pueda presumir que por mi fe yo me acerqué a Dios, sino que toda la gloria se la lleva a Dios, siendo Él el que puso la fe. Ahora, volviendo a Hebreos 11, me voy a brincar del 1 que estábamos leyendo ahorita para comenzar a terminar la sesión de hoy con el versículo 6, capítulo 11, 6. Dice lo siguiente, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso decía hace rato que la fe es el elemento que me ayuda a conectarme con Dios. Si yo no tengo fe en Dios, yo no le puedo hacer agradable a Dios. Pero si yo tengo fe en Dios, yo puedo comenzar una relación con Él, porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que desarrollar una vida de fe, yo tengo que creerle a Él. Ahí viene este misterio, no se trata de creer en Dios solamente, se trata de creerle a Dios. La palabra dice en Romanos, creyó pues Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo fue justificado? Cuando le creyó a Dios, no cuando creyó en Dios, sino cuando Dios le habló y él dijo, lo que Dios me está diciendo es cierto y lo voy a hacer. No es lo mismo creer que Dios existe a creerle a Dios lo que Él nos dice a nosotros y cómo Él pide algo de nosotros y cómo Él quiere direccionarnos. Dios le habla a Abraham y le dice, quiero que te vayas de tu casa y te vayas a una tierra que te voy a mostrar. Mira, aquí mismo está, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Dios le dice, salte de tu tierra, salte de tu casa a un lugar que yo te voy a ir mostrando. Eso es fe. Porque ¿cómo te sales a vagar a la nada sin un plan, sin un proyecto, sin un lugar fijo, sino que esperando a que Dios te vaya diciendo cada momento? Esto es la vida del creyente. Ahí está expresado lo que es la vida del cristiano el día de hoy. Yo me muevo por lo que Dios me muestra diariamente, no solamente por lo que Dios me va a mostrar a futuro, sino diariamente es una relación con Él, buscando que me vaya guiando y que me vaya mostrando el hoy. Y cuando pasan 25 años y volteo para atrás, digo, wow, ya avancé todo esto, pero fue día a día, fue camino a camino, paso a paso. Sí me dijo, mira, la tierra prometida es allá, pero yo te voy a ir mostrando cómo llegar. Y viene la fe, donde yo le creo a Dios, donde Dios me dijo, Ismael, yo quiero que tú seas pastor, y yo le creí que yo tenía que ser pastor. Y entonces empecé a adecuar mi vida a eso que yo creía. Donde yo le hago lo que dice la palabra, no porque tengo que hacerlo, sino porque creo que eso es la verdad, porque le estoy creyendo a Dios, porque Dios expresó su voluntad en su palabra. Y entonces una cosa es lo que yo quiero y lo que mi carne quiere, y otra cosa es lo que Dios quiere, y sacrifico lo que yo quiero y mi carne y la manera en la que yo soy por adecuar mi pensamiento y mi manera de actuar de acuerdo a lo que Dios quiere, y entonces ahí veo bendición. La fe. Una fe que comienza con querer acercarme a Dios. Un chispazo, un destello, pero que va a ir madurando al punto donde yo le digo, Dios, ya no se haga mi voluntad, sino la tuya.